Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver los 10 consejos más importantes para mantenernos sanos, para no caer en todo tipo de enfermedades, ¿vale? Todo ello estará demostrado científicamente mediante referencias, gráficas y demás. Eh, y tener en cuenta que yo no soy médico, ¿vale? Sí que tengo formación científica académica oficial, pero no soy médico, no me dedico a la nutrición ni nada. O sea, todo esto son diversas conclusiones que he ido sacando a base de interesarme por este tema, estudiarlo, informarme en general. Y creo que son de verdad las 10 cosas más importantes que se pueden hacer para estar sano, para mantener la salud y la longevidad. Así que quedaros a verlo porque ya veréis que no me estoy inventando nada, sino que son cosas que tienen todo el sentido del mundo. Y todo está demostrado científicamente. Entonces, vamos a ver la presentación. Mirad, lo primero que os recomiendo es que abandonéis el consumo de azúcares, ¿vale? Todos esos alimentos procesados que llevan azúcares añadidos, los azúcares rápidos en general, em, tipo alimentos como la miel, que no es que la miel sea mala, ojo, pero lleva mucho contenido de azúcares rápidos, los zumos de frutas y demás. em, es conveniente no abusar de ellos y desde luego abandonar todos los procesados y todo lo que sea eh, un producto industrial, ¿vale? Un producto, pues, dulces, galletas, eh, qué sé yo, todo esto de bollería industrial eh, y tantas otras cosas que están cargadas de azúcares, ¿vale? Porque el consumo de estos azúcares está relacionado con todo tipo de enfermedades. Eh, Aquí veis que se ha relacionado con gran cantidad de enfermedades crónicas, incluyendo obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hígado graso no alcohólico, así como el declive cognitivo. Ojo, las enfermedades relacionadas con la demencia, ¿no? Incluso con el cáncer, con algunos cánceres, ¿vale? Lo cual es razonable, ya que las células del cáncer solamente metabolizan la glucosa, no utilizan otro combustible para reproducirse. Entonces es lógico que una dieta a lo largo del tiempo con abundante cantidad de azúcar al final sea facilitarle las cosas al desarrollo del cáncer, ¿no? Fijaos en este otro artículo que dice que, bueno, que el consumo de azúcares y comidas procesadas y tal, y bebidas ricas en azúcar, ha aumentado en los últimos 30 años y que se ha relacionado con enfermedades como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, psoriasis, o sea, síndrome del colon irritable y inflamación crónica en general, ¿no? O sea, fijaos que está relacionado con la inflamación y con enfermedades autoinmunes, el consumo excesivo de azúcares. Así que ya os digo, abandonad todo eso y estaréis potenciando vuestra salud muchísimo. De hecho, no entiendo por qué algunos artículos científicos lo tratan como si fuera algo que no, que genera controversia, ¿no? Como que no está claro. Y sin embargo, si vamos a este otro enlace de la AESAN, ¿vale? Que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, lo que dice es que la evidencia científica no ha permitido establecer un nivel máximo, ¿vale? O sea, no se puede determinar científicamente exactamente qué nivel de azúcares generan todas esas enfermedades o aumentan el riesgo, pero sí que está demostrado la relación.
Entonces, directamente lo mejor es evitar todos esos alimentos. ¿Veis? Aquí vuelve a decirlo. Enfermedades como la caries, la obesidad, el hígado graso no alcohólico, diabetes tipo 2 y otros relacionados con el embarazo. ¿Vale? Así que aquí veis, por ejemplo, en esta gráfica de la web de la ESAN, se ve que está por un lado el azúcar refinado añadido a gran cantidad de alimentos. O sea, si veis en la composición de los alimentos la cantidad de hidratos de carbono, y de ellos os pone, de los hidratos de carbono, una parte de ellos son azúcares. Eso es la proporción que tenéis que mirar. Hay alimentos que no lo parecen, pero que tienen una cantidad excesiva, un 20, un 30, un 40% de azúcares añadidos. Eso es lo que hay que estar evitando. Luego hay otros azúcares que son parte de los alimentos, pues tipo la miel, los zumos de frutas, concentrados de zumo, que si bien no son azúcares añadidos, también son muy ricos en azúcares rápidos, ¿vale? Azúcares que generan picos insulínicos. Y luego están los hidratos de carbono, que obviamente los necesitamos, nuestro organismo los necesita, que pueden ser los almidones, las fibras, todo esto, que sí es conveniente comerlos, que están en frutas, hortalizas, leche y demás, ¿no? Entonces hay que saber la diferencia, evitar los azúcares malos y consumir los que son buenos para nosotros. Vale, el segundo consejo tiene que ver con los fitosanitarios y los pesticidas que hay en los alimentos. Evita al máximo que puedas los pesticidas, ¿vale? Eh, por ejemplo, si puedes comer alimentos que no hayan sido tratados con estos fitosanitarios, como son los alimentos orgánicos, o mejor aún todavía, los alimentos que hayas cultivado tú mismo, eso es lo ideal, ¿vale? Eso es el alimento perfecto. No obstante, si tienes que elegir, elige antes alimentos propios de España o de la Unión Europea antes que los que vengan de fuera, porque van a tener muchos menos pesticidas que los alimentos que vienen de fuera, ¿no? Entonces, fíjate en el origen de los alimentos, porque aunque tendrán pesticidas, evidentemente, que quedarán, pero tendrán muchos menos y menos peligrosos, ¿vale? Porque este artículo, por ejemplo, lo he escogido porque habla específicamente de los piretroides. Dentro de las familias de insecticidas, los piretroides son los que más se utilizan ahora mismo en la Unión Europea. Pero si te coges un alimento que venga de fuera, igual tiene, parte de piretroides puede tener organofosforados, que son sustancias aún mucho más peligrosas para la salud. Aún así, el tema de los piretroides, fijaros que aquí lo pone, bueno, que actúa en los canales de sodio y demás, es su mecanismo de acción, pero además tiene efectos nefrotóxicos, ¿vale? Tóxicos para el riñón, para los riñones, hepatotóxicos para el hígado, cardiotóxicos, inmunotóxicos, neurotóxicos, causan alteraciones del comportamiento, ¿vale? Y muchas más cosas. Generan estrés oxidativo, dañan las células, dañan ADN, ARN, proteínas, lípidos y carbohidratos, o sea, lo dañan todo en las células. ¿Vale? Entonces, el segundo consejo es evita los pesticidas al máximo. Infórmate y trata de consumir lo que menos pesticidas contenga y sobre todo lo que tenga, lo que sea de origen de proximidad. Vale, el tercer consejo es que evites el gluten, o sea, lleva una dieta libre de gluten por completo. Esto mucha gente no lo sabe, ¿vale? Esto es ampliamente desconocido. Sin embargo, si yo me he informado sobre el tema, ¿vale? Y resulta que el gluten, que es la proteína del pan, de la harina, ¿no? Está en el pan, en los dulces, las pizzas, toda la bollería, cualquier cosa que lleve harinas, ¿vale?
harina de trigo, harina de centeno, harina de cualquier otro cereal, ¿vale? Entonces, fijaros lo que pasa, que se ha descubierto que el gluten, al ingerirlo, genera un aumento en la permeabilidad intestinal, ¿vale? Entre lo que es el intestino, lo que nosotros comemos y digerimos, y la sangre, hay una barrera que selecciona lo que el organismo necesita y desecha lo que no necesitamos, ¿no? Si la barrera esta se abre en exceso, pasan directamente a la sangre todo tipo de toxinas, elementos no digeridos, pasan también bacterias, pasa de todo, virus del intestino, pasa cualquier cosa. Y todo esto acaba predisponiendo a todo tipo, lo veis aquí, o sea, enfermedades, posible desarrollo de enfermedades autoinmunes, inflamatorias, infecciones, alergias o cánceres, tanto del intestino como en otros órganos, porque luego todo eso se traslada por la sangre a todo el cuerpo. Bien, veis que muy importante esto afecta a celíacos y a no celíacos, ¿vale? No hace falta ser celíaco, no hace falta tener una intolerancia al gluten como tal. Hay personas que debido a su genética o debido a otros factores manifiestan una intolerancia total al gluten, ¿vale? Esta característica no pueden comerlo, les genera un malestar increíble. Sin embargo, a los no celíacos que no lo notan tanto, incluso puede que lo noten y no se den ni cuenta, les afecta igual, les aumenta la permeabilidad intestinal y les hace propensos a montones de enfermedades. Y fijaos que he cogido esta tabla de aquí al lado, de un artículo científico que tenéis aquí, que dice que la zonulina, ¿vale? Porque el gluten incrementa la zonulina, que es la proteína que aumenta la permeabilidad intestinal. Pues el aumento de la zonulina se ha vinculado a muchísimas enfermedades, ¿vale? La permeabilidad intestinal, fijaros, o sea, es que es increíble. Aparte de envejecimiento, provoca espondilitis anquilosante, déficit de atención, síndrome de déficit de atención, autismo, la propia celiaquía, síndrome de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica, enfermedades del intestino, colitis, disfunciones del intestino, diabetes gestacional, ¿vale? La diabetes del embarazo, gliomas, que es un tipo de cáncer de cerebro o de médula, resistencia a la insulina, es decir, diabetes tipo 2, síndrome de colon irritable, ¿vale? Que esto se ve que es una enfermedad autoinmune, junto con la enfermedad de Crohn, hiperlipidemia, depresión, está vinculada a la depresión incluso, esclerosis múltiple, también es autoinmune, eh, hígado graso no alcohólico, enfermedad gluten no celíaca, que eso es muy interesante investigarlo, porque los que no son celíacos también pueden tener una sensibilidad al gluten que les genera síntomas, no tan graves, pero sí que se notan. Obesidad, esquizofrenia, diabetes tipo 1, que es autoinmune, y diabetes tipo 2. Es decir, esto está vinculado a gran cantidad de enfermedades. Fijaros que todo el mundo come pan, todo el mundo come pizza, todo el mundo come dulces, ¿vale? Yo lo siento mucho por las panaderías, pero si queréis estar sanos, tenéis que abandonar el consumo de harinas, el consumo de harina de trigo, centeno y otras que lleven gluten. Mm, yo lo que animaría a las panaderías es a renovarse y empezar a hacer productos a base de harina de garbanzos, harina de arroz y otro tipo de harinas que no tienen gluten, porque eso no provoca ninguno de estos problemas, ¿vale? Así que ahí tenéis el tercer consejo. El cuarto consejo es consumir alimentos ricos en nutrientes, ¿vale? Alimentos que tengan gran cantidad de vitaminas, de minerales, de oligoelementos y de grasas y proteínas que son necesarios.
¿vale? Porque hoy en día mucha gente consume alimentos que no tienen nutrientes apenas, en gran proporción, y eso les lleva, quieran que no, a tener una deficiencia nutricional, y eso debilita todos los sistemas del cuerpo, ¿vale? Entonces, fijaros en esta gráfica, los alimentos que están en verde oscuro son los más ricos en nutrientes, vitaminas, oligoelementos, etcétera. Fijaros cuáles son, ¿vale? El hígado, el que más. O sea, el hígado y las vísceras, el bazo y otros, son los más densos en nutrientes, los más ricos. El pescado, ¿vale? Sobre todo el pescado azul o el bacalao, pescado seco, ¿no? Lo que es el bacalao, la sardina, las caballas, tienen muchísimo nutriente, tienen omega 3 y todo eso es increíblemente bueno para el organismo. Los bivalvos, ¿vale? Pues los mejillones y demás, los riñones, el corazón, bueno, todas las vísceras, los crustáceos, ¿vale? En general, la cabra, carne de cabra, carne de vaca, de vacuno, beef, los huevos, la leche de vaca, el cordero, el queso, ¿vale? Fijaros que hasta ahora ha predominado todo alimentos animales, pero entre los vegetales está también muy importante, de lo que más nutrientes tiene, son los vegetales de hoja verde oscuro, ¿vale? Pues imaginaros las espinacas, el brócoli, las, los espárragos, todos esos que son verde oscuro, eso es lo que más, los canónigos, eso también es muy, muy importante consumirlo, ¿vale? Luego hay otros alimentos que son menos densos en nutrientes, que no es que no se puedan consumir, se pueden consumir, evidentemente, pero hay que intentar meter en nuestra dieta lo más posible de esos alimentos que hemos comentado, para no tener deficiencias, porque las vitaminas y los minerales son muy, muy importantes para que nuestro cuerpo funcione correctamente y nos sintamos bien, ¿vale? Porque si nuestro cuerpo funciona bien, nos vamos a sentir bien. Eh, el quinto consejo, ¿vale? Es que purifiquéis el agua que consumís, ¿vale? Porque el agua del grifo, tanto el agua del grifo como el agua de plástico, de botellas, contiene elementos que son muy tóxicos, trazas de elementos, pero claro, es una cosa que bebemos litros diarios, todos los días. Entonces, un proceso de purificación es imprescindible para mejorar la salud, mantener la salud. Y, y el mejor método de purificación, y además esto es algo que no quieren que se conozca, es la destilación. ¿Vale? Hoy en día hay muchas empresas que venden aparatos eh, de osmosis inversa y demás, filtros para el agua, pero el mejor método y de hecho el más económico y más accesible es la destilación. ¿Vale? Fijaros que, bueno, aquí de hecho hay dos tipos de destilador. Está el eléctrico. Aquí os saco una imagen de mi propio destilador. Este es mi destilador, esta es una foto de mi casa. Lo llevo usando más de 10 años y tenéis que saber que el agua destilada en sí misma es perfectamente potable, no genera ningún problema de salud, eh, porque es un agua que ha sido desprovista de sales, ¿vale? De sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, fosfato. Pero esas sales uno las consume a través de los alimentos. De hecho, todos los días cuando vamos a orinar, expulsamos, nuestros riñones expulsan grandes cantidades de esos minerales que nos sobran. O sea, de hecho, el agua es lo que menos minerales tiene. Da igual que sea el agua del grifo que el agua embotellada o agua destilada. Tiene una cantidad de minerales bajísima. El agua destilada se acerca a no tenerlos. Pero el agua embotellada o el agua potable en general
tiene apenas una cantidad ínfima de minerales, ¿no? De hecho, se enorgullecen de poner que es agua muy baja en minerales, en las propias botellas. Con lo cual esto no provoca ningún problema de salud si luego todos esos nutrientes minerales que obviamente son necesarios los consumimos en los alimentos en exceso. Pero fijaros, a través de la destilación lo que conseguís eliminar, ¿vale? Primero, metales pesados, plomo, mercurio, flúor, cobre, arsénico y bario, ¿vale? Esto son metales que se bioacumulan en el cuerpo y con el tiempo van provocando efectos tóxicos. Químicos disueltos como cloro, cloramina, pesticidas, ¿vale? Elimináis sales sólidos disueltos, bueno, carbonatos, sulfatos, etcétera. Elimináis esto que también es muy tóxico, compuestos orgánicos volátiles, benceno, diclorometano, eh, tricloroetileno, tetracloroetileno, etcétera, ¿vale? Cosas que pueden quedar trazas en los procesos de potabilización. Elimináis partículas sólidas, ¿vale? Arena, polvo, etcétera. Elimináis virus, bacterias, Cryptosporidium, algas que pueden quedar, que crían en las tuberías del agua. Elimináis trazas de fármacos que no se han eliminado en el proceso de potabilización, sobre todo los fármacos que más consume la gente, ¿no? Aquí os pone algunos ejemplos. El atenolol, un beta bloqueante para la tensión, carbamazepina, un anticonvulsivo, no estoy seguro si es antiepiléptico, bueno, pone anticonvulsivo, genfibrocil, un antilipidémico, ¿vale? Para bajar el tema de los triglicéridos altos, meprobamato, que es para la ansiedad, y fenitoína, anticonvulsivo también, ¿vale? Pues todo eso y cualquier otro fármaco que haya, lo elimináis, ¿vale? Y eliminéis también sabores, olores y demás. O sea que fijaros lo importante que es, qué fácil y qué accesible es comprarse un destilador eléctrico como tengo yo en casa y eliminar todos estos compuestos. Oye, y si no queréis que sea agua destilada, después de destilarla, ¿vale? En este recipiente caben 4 litros, le echáis un poquito de sal marina o os hacéis un café, bueno, un café no es muy recomendable. Os hacéis ¿qué os iba a comentar? Un, una infusión o lo que queráis y ya no es agua destilada, porque ese agua ha absorbido todas las sustancias. Vale. El siguiente consejo es que consumáis alimentos ricos en antioxidantes, ¿vale? Nuestro cuerpo está continuamente expuesto a agentes oxidantes que destruyen las células, que van causando daño celular. En cierto modo es normal, ¿vale? La propia respiración genera oxidantes como el ion superóxido y demás. Y nosotros, nuestro cuerpo, tiene ya sistemas que eh, contrarrestan ese daño para que podamos subsistir. Por ejemplo, tenemos el glutatión y otros sistemas de defensa antioxidantes. Pero con los estilos de vida de hoy y todos los tóxicos con los que estamos en contacto, los agentes oxidantes que dañan las células son muy superiores a lo normal. Entonces es muy importante consumir alimentos antioxidantes. Y en esta tabla os pone los que más densidad de antioxidantes tienen. Fijaros que las especias, muchas especias son de lo más abundante en antioxidantes. Os pone aquí, por ejemplo, el clavo, el orégano, la canela, el turmeric, que creo que es la cúrcuma, ¿vale? Os pone también Basiles albahaca, la mostaza, el curry, ¿vale? Todo esto. Y el pimentón, paprika creo que es el pimentón. Y el chili y el perejil. Todos esos es muy importante incluirlos en buena cantidad en la dieta, ¿no? Tenéis aquí también, por ejemplo, el jengibre, ¿vale? Pero no hace falta irse a especias o a cosas así muy exóticas, sino que todos esos, aquí sí que predominan los vegetales, ¿vale? Si
En el tema de densidad de nutrientes predominaba lo animal, aquí predomina lo vegetal. Todos esos vegetales que tienen mucho colorido, colores intensos, ya sea verde, rojo, negro, azul, ¿vale? Todo eso, los arándanos, las fresas, las frambuesas, los vegetales de hoja verde, ¿no? Todos estos jugos verdes, el limón, los cítricos, ¿vale? Todo eso, las cerezas. Es muy importante incluirlo en buena cantidad en la dieta. Fijaros en qué posición, lo estoy señalando aquí, se encuentra el vino, ¿vale? Tanto que promocionan eh, fraudulentamente el vino como algo que tenemos que tomar diariamente, del vino tinto concretamente, por los polifenoles que tiene y todo eso, pero fijaros que no es para nada de lo más abundante en antioxidantes. Todo lo que os he mencionado tiene muchísimos más, ¿no? Por cierto, el chocolate también, el chocolate puro, no con azúcares añadidos, también es muy rico en antioxidantes. Vale, pues este es el siguiente consejo. El siguiente consejo es que evitéis el café, ¿vale? El café es algo que nos están tratando de vender como que es muy bueno para la salud, tomado diariamente, hasta 2 tazas, 3 vasitos al día y tal, para nada, ¿vale? De hecho, o sea, el café es algo que te activa, te elimina la fatiga, porque actúa en los receptores de adenosina. Entonces, nosotros gastamos ATP, que es la moneda energética, y se convierte en adenosina. La adenosina nos hace sentir más cansados. Es parte de nuestro ciclo vital. El café altera este ciclo y nos da energía aun cuando estamos cansados, ¿no? No obstante, aunque puede ser bueno tomarte un café puntualmente, cuando estás muy cansado, cuando necesitas rendir, ¿vale? Tomado diariamente a lo largo del tiempo, a lo largo de años, fijaros lo que produce. Esto lo he podido encontrar y está demostrado. Reduce el flujo sanguíneo cerebral, ¿vale? Es decir, reduce la cantidad de oxígeno que llega a nuestro cerebro, ¿vale? Y esto lo hace precisamente porque activa los receptores de adenosina. La adenosina, perdón, no activa, compite activamente con la adenosina por esos receptores, entonces los bloquea, claro. Em, la adenosina dilata los vasos sanguíneos cerebrales, entonces la cafeína impide esto en un 70%, o sea, es una acción muy fuerte. ¿Qué pasa? Que si generas vasoconstricción en los vasos sanguíneos cerebrales, reduces la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Entonces se incrementa la resistencia vascular, la dureza arterial y la vasoconstricción cerebral, lo cual resulta en un flujo sanguíneo cerebral reducido por el bloqueo de los receptores de adenosina. Entonces, ¿qué acaba generando esto? Una hipoperfusión cerebral crónica, ¿vale? ¿Qué significa esto? La perfusión es el en qué medida pasa el oxígeno desde la sangre a las neuronas, al tejido cerebral. Entonces, causa una hipoperfusión, hace que llegue menos oxígeno a las neuronas y a todo el cerebro, ¿no? Por cierto, más abajo, ¿vale? También está vinculado con la presión alta, o sea, el consumo crónico de café te acabará predisponiendo a tener la tensión alta, algo gravísimo, porque esto acaba generando otras enfermedades como enfermedad renal crónica y otras muchas, ¿no? Diabetes y demás, y arteriosclerosis, o sea, si te eleva la presión, veis, aquí lo pone. Eh, dos, vale, dice, dos metaanálisis de ensayos controlados han mostrado incrementos de la presión sanguínea. 2,4 milímetros de mercurio en presión sistólica y 1,2 milímetros de mercurio en diastólica, ¿vale? En personas hipertensas,
aquellos que habitualmente consumen más 3 o más vasos de café por día mostraron también aumentos en la presión, ¿no? Diastólica, sistólica y tal. Y esto, además, la paraxantina, que es un metabolito secundario de la cafeína, también incrementa la presión sanguínea. O sea, si tomar café puntualmente no es malo, pero consumido a lo largo del tiempo, como muchísima gente hace, pues te acaba predisponiendo a tener un cerebro con menos oxígeno y la tensión sanguínea alta. Además, otro efecto del café es que aumenta el cortisol, ¿vale? Una hormona que es la hormona del estrés. La hormona del estrés tiene un efecto inmunosupresor. Entonces, si consumes café de manera diaria a lo largo de años, tu sistema inmune se puede ver afectado a la baja, ¿vale? Porque generarás gran cantidad de cortisol. Y otro efecto, así también a largo plazo, es que se incrementa la excreción de calcio, por lo que estarás expulsando más calcio de la cuenta de tu organismo y de tus huesos, lo cual no es bueno para el sistema locomotor, ¿no? Para el sistema osteoesquelético. Bien, el siguiente consejo es que no consumáis alcohol, así directamente. El alcohol, esto lo reconocen todas las asociaciones médicas y está increíblemente estudiado, es nocivo para todos los órganos del cuerpo. Los destruye, ¿vale? Cada gota de alcohol que consumáis, cada cervecita que os toméis, es perjudicial para vosotros. Entonces aquí he sacado simplemente dos referencias de algunos efectos que causa. Uno de ellos que me ha sorprendido es que mm, los accidentes cerebrovasculares, ¿vale? El ictus se incrementa en gran medida en casi todos los niveles de alcohol, de tomas de alcohol. O sea, no importa cuánto tomes, aunque solo sea una cervecita, tu probabilidad de tener un accidente cerebrovascular se va a incrementar, ¿vale? Porque deprime la función cardíaca, altera el flujo sanguíneo, está relacionado con arritmias cardíacas, ¿vale? Ya sean agudas o crónicas. eh, Genera un efecto rebote de hipertensión, ¿vale? Porque el alcohol vasodilata, genera una tensión baja y luego genera una hipertensión como rebote. Todos estos cambios en el organismo no son nada buenos, ¿vale? Aparte de esto, fijaros sus efectos en el cerebro. Esto es conocido que es un depresor del sistema nervioso central, de ahí todos sus efectos. Genera destrucción de células del cerebro, así de claro. Genera una contracción de los tejidos del cerebro, porque claro, al destruir las neuronas, el tejido cerebral se va haciendo menor en volumen. Una supresión de las vías excitatorias, ¿vale? Y daño neuronal, ¿vale? Luego, evidentemente, están todos los efectos de la intoxicación del alcohol sobre el sistema nervioso, de cuando te emborrachas y puedes llegar incluso al coma, ¿no? A la inconsciencia. ¿Vale? Dice, la transmisión sináptica está gravemente alterada por el etanol, ¿vale? Entonces, fijaros por qué, esto me ha llevado a pensar por qué mucha gente toma alcohol. Cuando hay algo en nuestro cerebro que nos perturba, que nos genera ansiedad o malestar, evidentemente eso implica unas determinadas sinapsis o unos circuitos activados permanentemente, algo que no podemos solucionar, ¿no? Entonces, el alcohol altera de manera casi aleatoria la sinapsis, por lo cual esos circuitos dejan momentáneamente de estar activados. Es como una relajación, como una desinhibición. Por eso quizás mucha gente toma alcohol, porque tienen algo dentro
que les perturba o les molesta, algo les incomoda y quieren temporalmente liberarse de eso. Eso me ha parecido muy curioso. Bueno, ejerce efectos, destruye todos los sistemas del cuerpo el alcohol. Entonces, claro, dice también que sobre todo gente que padece de ansiedad o trastornos del ánimo no deberían de tomarlo. El penúltimo consejo es que hagáis deporte, ¿vale? Está demostradísimo que el deporte mejora la salud a todos, absolutamente todos los niveles. Un deporte diario, o sea, que no haya ningún día que no hagáis algo de deporte, ¿vale? No estamos hablando de correr 5 minutos, sino de un deporte eh, intenso, ¿vale? Intenso o duradero, o sea, un buen entrenamiento. Fijaros lo que dice. La actividad física juega un papel sustancial en mantener la buena salud y el bienestar mental, pero eso no es todo. No solo afecta positivamente a la salud física y mental del individuo, sino que una falta de ejercicio físico ejerce un impacto negativo en toda la economía de una nación. Bueno, eso es otro tema. Además, la inactividad física no solo incrementa el riesgo de enfermedades no comunicables, que son las más habituales hoy en día, sino también contribuye a un incremento de la morbilidad y la mortalidad en pacientes que sufren de estas enfermedades. Al contrario, la actividad física reduce el riesgo de enfermedades como cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y el cáncer, en una dosis, o sea, perdón, en un modo dosis dependiente. O sea, esto quiere decir, cuanto más ejercicio hagas, más prevendrás todas estas enfermedades. Está relacionado con muchos efectos beneficiosos para la salud y mortalidad retrasada, o sea, vas a vivir más tiempo si haces este ejercicio. ¿Vale? Y fijaros que dice que hay una necesidad muy fuerte de potenciar el conocimiento, la percepción y la conciencia de los impactos de la actividad física en la salud de los individuos para generar una sociedad más sana. O sea que está diciendo que la gente no es consciente de esto. Todo el mundo sabe que el ejercicio es sano, pero lo que no saben es que es imprescindible. Hacerlo todos los días, o casi todos, y entrenar fuertemente, o sea, ejercitar nuestro cuerpo de manera constante. Vale, ya el último consejo que quería transmitiros es que evitéis los aditivos tóxicos de los alimentos. ¿Vale? Pensad que hoy en día se utilizan todo tipo de aditivos en los alimentos para mantener sus propiedades y demás. No obstante, algunos son mm, no pasa nada por consumirlos, ¿vale? Por ejemplo, si os tomáis ácido cítrico, que es el E330, no pasa absolutamente nada. No obstante, hay otras moléculas que se añaden a los alimentos que son muy tóxicas, ¿vale? Y si son cosas que están vinculadas, son moléculas que están vinculadas con enfermedades, no es bueno tomarlas a ninguna dosis. O sea, una cosa, un elemento que se ha demostrado que es cancerígeno, yo no lo quiero tomar a ninguna dosis, no quiero que eso esté presente en un alimento, por mucho que me digan que a esa dosis no causa problemas. Porque pensad que puede ser un aditivo de aquí, otro de allá y otro de allá. Y no se sabe lo que puede pasar con la conjunción de todos los aditivos. Entonces, os recomiendo mucho esta página web que se llama e-aditivos.com, ¿vale? Porque aquí tenéis los aditivos clasificados según si son nocivos o no. Los que son más peligrosos están marcados con una calavera y podéis ver los efectos que causan o podrían causar estos aditivos, ¿vale? Y fijaros que no son pocos los que son peligrosos, ¿vale? Hay algunos como la clorofila, que obviamente no pasa nada por tomarlo, pero otros, fijaros los colorantes, que son peligrosos. ¿Vale? Aquí los que son E100 y algo son colorantes, los E200 y algo son conservantes, ¿vale?
Fijaros los benzoatos, yo os recomiendo que los evitéis cuando veáis benzoatos. Eh, recomiendo que evitéis también, a ver dónde están, el E320. Mirad estos. El E320 y el E321 son cancerígenos demostrados. Pues yo los he visto en sobrasadas, en polvorones, en un montón de cosas que no debería de estar, ¿vale? Hay muchos, o sea, os invito a explorar esta web, es muy interesante y si alguna vez miráis un número de estos y no sabéis lo que es, consultadla y lo tenéis al momento. Os recomiendo que os fijéis mucho en la composición de los alimentos y que lo investiguéis. Bueno, pues esto ha sido todo el vídeo. Em, ya me comentáis qué os ha parecido, cómo es vuestra alimentación y si queréis que profundicemos en alguno de estos puntos, ¿vale? Porque en este tema hay muchísimo que profundizar, pues si os interesa, pedídmelo y haré un vídeo más específico de alguno de estos temas en concreto. Por otro lado, mm, haré un vídeo sobre un test de nutrición que yo mismo diseñé, ¿vale? Que sirve sin necesidad de hacerse un análisis de sangre, sabiendo todo lo que una persona ha comido en una semana, sirve para saber la cantidad aproximada de alimentos que está comiendo, de alimentos no, de nutrientes, vitaminas, oligoelementos, ¿vale? Hay unas tablas que yo cogí y saber si eso está, estamos por encima o por debajo de lo que recomienda la propia OMS, ¿vale? Los valores que la OMS recomienda que deberíamos de tomar para no tener deficiencia. Entonces, voy a hacer un vídeo específico sobre este test y si os interesaría pasarlo, a mí no me importa pasároslo. Bueno, ya os comentaré porque es un test bastante objetivo. Lo he creado yo mismo. Ya os digo que no soy médico ni nada, pero que es un test que al igual que todos esto, que al igual que todo esto que os he expuesto aquí con pruebas y evidencias, eh, es un test objetivo, ¿vale? Así que nada, os dejo y ya hablamos en los comentarios sobre este tema. Nada, saludos.